Buenos días, querida familia, nuevamente para quienes no me escucharon hasta el fondo. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes, qué gusto tenerlos acá en este salón. Y yo me preguntaba la semana anterior que compartía nuestro estimado Huguito, decía, la familia está siendo atacada y hacía una declaración de triunfo, de estar libres de todos los ataques, ¿verdad? Y a veces venimos los domingos y venimos a buscar del Señor, a buscar claridad, a buscar guía del Espíritu Santo para poder cambiar esa realidad que muchas veces acontece en nuestras vidas. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta el día de hoy. ¿A qué ha venido hoy usted a esta mañana aquí a este lugar? ¿A qué ha venido a este lugar? Alimentarnos, dicen, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué más? Seguramente cada uno de ustedes tienen algo por qué vino. Porque no creo que se le despertó y como sonámbulo dijo domingo y caminaron hasta llegar acá. Seguramente usted tiene una intención, tiene un anhelo, ¿verdad? Tiene un deseo. Y el Señor conoce ese anhelo. El Señor conoce ese deseo, aquello que usted está buscando. También Huguito les decía, no seamos domingueros, no seamos solo de cada 8, decía uno de nuestros hermanos, cada 8 días nomás que buscamos de la presencia del Señor, sino que es necesario que nos alimentemos, ¿verdad? Decía, alimentarnos espiritualmente. Pero así como nos alimentamos día a día, alimentamos nuestro cuerpo físico, es necesario alimentarnos espiritualmente. Y en este mes hemos estado tratando un tema muy importante. Familias a la luz de la palabra de Dios. Familias a la luz de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántas familias quieren caminar a la luz de la palabra de Dios? Amén. Varias manos levantadas, varios amén. Qué bueno. Yo quiero que den un fuerte aplauso al Señor y dígale, yo quiero ser esa familia que camina bajo la luz de la palabra de Dios. Y hace 15 días Luis Alfonso nos hablaba acerca de que Dios protege a la familia. Nos hablaba de que Dios creó al hombre. Ustedes lo pueden ir revisando en sus casas, pueden tomar notas. Y nos decía, ahí entre otras cosas, nos decía que en Génesis 2:7 nos dice que Dios creó al hombre del barro, ¿no es cierto? Y sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre. Pero Dios en su infinita misericordia dijo, este pobre está solo. No es bueno que esté solo el varón, ¿no es cierto? El hombre. Y le hizo una ayuda idónea. Le hizo dormir, le sacó de un costado una parte y creó a la mujer. Y le dijo, Adán, aquí está tu ayuda idónea. Y luego vinieron los hijos. Vinieron los hijos, ese es el mandato de Dios, eso es lo que ha establecido el Señor. Y la familia es la primera institución que Dios creó. La familia es algo que estuvo en el corazón de Dios, y si en el corazón de Dios estuvo crear a la familia, es porque es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la familia es algo bueno? Amén. La familia es la base de la sociedad, la familia nació en el corazón de Dios. Y en Génesis 1, 27, 28, ustedes pueden leer también, dice la palabra de Dios que así que Dios creó a los seres humanos, gracias mi hermano, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense. Ese es el mandato de Dios para las familias. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ese es el diseño de Dios para la familia. Pero también Luis Alfonso nos decía, ¿verdad?, que en la actualidad ya no solo está papá, mamá y los hijos, sino que en la mayor parte de hogares también ya tenemos, ¿no es cierto?, una mascotita. Antes era simplemente el perro y el gato.
Yo me acuerdo que así crecí. Yo tenía, mi mami y mi papi tenían un perro por lo menos y un gato. No faltaban en casa, a veces 2 perros. Pero el perro era perro y el gato era gato. Y cada uno tenía su función específica, ¿verdad? Quienes tienen mi edad saben que era eso. Pero ahora ya es nuestra mascotita. Nosotros también tenemos una gatita, ¿sí? Y no le decimos ya la gata. A veces yo sí le digo, sácale esa gata. Y mi hijo dice, no le digas gata, es Nalita. Se llama Nala, ¿verdad? Entonces, llegan a ser parte de la familia. Y justamente el doctor les decía, y no está mal. Si usted puede cuidar un animal, si usted puede darle un cuidado especial, puede tener esa compañía, está bien, hágalo. Lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, conforme a lo que dice, es que muchas familias o muchas parejas están reemplazando a los hijos con las mascotas. Yo tengo la oportunidad de viajar con personas, con turistas, y a veces hay personas que llegan a una reserva con una mascotita. Y obviamente las reservas no les dejan ingresar. Y hay personas que dicen, no, si no le dejan entrar a mi hijo perro, yo me quedo aquí. Porque si no le aceptan a mi hijo perro, es como que no me aceptaran a mí. Las personas están cambiando, su manera de pensar ha cambiado completamente. Están borrando o quieren borrar el diseño de Dios. El diseño de Dios no es tener una mascota. El diseño de Dios es tener hijos, procrear hijos, multiplicarse, llenar la tierra. ¿Por qué? Porque a partir de nuestros hijos nosotros podemos extender la palabra de Dios. Caso contrario, si solo tenemos mascotas, ¿qué va a pasar? Hasta aquí llegó la palabra de Dios y ¿cómo lo vamos a pasar al resto? No va a haber generaciones que sigan transmitiendo la palabra de Dios. Entonces, es triste ver cómo las personas o las parejas quieren cambiar el diseño de Dios, dejando de tener hijos y tenerlos a las mascotas como hijos. Las noticias muestran cómo la tasa de natalidad ha caído en los últimos años. Lo que estaba previsto que iba a pasar en el 2030 ya pasó en el 2022. Una caída tan fuerte de natalidad, ¿sí? Entonces, si nosotros continuamos con esa misma línea del mundo, pues en pocos años no va a haber jóvenes, no va a haber niños quienes estén compartiendo la palabra de Dios. Va a ser una sociedad vieja y van a ser luego países que van a quedar deshabitados. Ahora mismo ya escuchamos en el viejo mundo, ¿no es cierto?, en el antiguo continente, pueblos en donde pagan, ¿para qué? Para que vayan parejas y vayan a poblarla nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos empezaron con la misma idea de tener menos cantidad de hijos y luego esa población desapareció. Entonces, mis hermanos, el diseño de Dios es procrear hijos y nuevamente, Luis Alfonso decía, no con eso hay que llenarse de hijos, sino pedirle al Señor que nos dé los hijos que podemos cuidarlos, que podemos orientarlos, que podemos darle lo que ellos necesitan. Pero no tenemos que llegar a ese extremo de decir, yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque el mundo está así. Y la semana anterior, Huguito nos compartía acerca de algunos enemigos del hogar. Nos hablaba, por ejemplo, acerca de la falta de unidad. Marcos 3:25, la palabra de Dios dice, de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Tristemente, ustedes también deben conocer, vemos muchas familias que si no tienen recursos, están en peleas. Y si tienen recursos, también están en peleas, ¿verdad? ¿Cuántas familias se destruyen? ¿Cuántas familias están enojadas por la repartición de herencias? ¿Y cuántas familias están enojadas también porque el uno tiene para algo, el otro no tiene y pues no quiere compartir? Se ve todo eso en la sociedad. Entonces, si las familias no se ponen de acuerdo, pues no van a poder caminar. Si están divididas, no van a poder avanzar. Las peleas desintegrarán a las familias. El materialismo. Vemos cómo muchas familias no se ponen de acuerdo, no están en unidad
quizás el esposo quiere solo trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para dar lo mejor a la esposa, a los hijos, para tener lo que quizás él no tuvo. Cuando la esposa está diciendo: para un rato, dame atención, vamos a la iglesia, honrémosle al Señor, alimentémonos espiritualmente. Pero quizás el varón está en la parte material y ahí quiere vivir. O lo contrario, también hay mujeres que buscan la parte material y dejan de confiar en el Señor. Y el varón está luchando, ¿por qué? Porque quiere que su esposa, sus hijos también estén en unidad para buscar de la presencia del Señor. Entonces, tenemos que entender que estas cosas no nos llevan por buen camino. Querido hermano, dice la palabra de Dios en 2 de Juan 1:2, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces, la primera parte, el alimento espiritual, alimentarnos espiritualmente, crecer espiritualmente, y el resto de cosas van a ser añadidas a nuestra vida. Así dice la palabra de Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas serán simplemente añadidas. Otro enemigo de la familia, la falta de perdón. Personas enojadas, con rencor, con tristeza en su corazón porque algo hicieron mal, no llegan a tener ese nivel de perdón. Algunos dicen: te perdono, pero no olvido. Y yo les decía en algún momento: no es necesario olvidar. Lo que usted tiene que reconocer de que realmente ha perdonado es cuando puede tratar ese tema libremente y no genera dolor en su corazón. Porque el hecho de perdonar no es que va a sacar de su mente. Lo que va a hacer es quitar esa carga y que no haya dolor en su corazón. Eso le va a permitir caminar y le va a permitir avanzar. Efesios 4:32, la palabra de Dios dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si nosotros cometemos faltas todos los días y llegamos a la presencia del Señor y decimos: Señor, perdóname, dame sabiduría para alejarme de este pecado, y Él está presto para escuchar nuestro clamor y nos perdona. De la misma manera, Él quiere que nosotros perdonemos y pidamos perdón a nuestro prójimo. Dos ejes importantes: un vertical con Dios, que para la mayoría es fácil. Pedir perdón a Dios es fácil, pero seguramente pedir perdón a su prójimo le va a ser muy difícil, ¿verdad? O perdonar a su prójimo, que viene a decirle: mi hermano, mi hermana, mi amigo, perdóname. Es difícil perdonar y pedir perdón a nuestro prójimo. Son dos temas importantes que debemos tener muy claros en cuanto a nuestra familia. El diseño de Dios para nuestra familia, y cuando ya está diseñada, siempre va a haber cosas que el enemigo va a estar poniendo en medio de nuestra familia para poder derribarlas y para poder evitar a que la familia sea fortalecida. Y hoy quiero compartirles, queridos hermanos, un tema que lo hemos titulado Piadosos con la familia. Quiero que abran sus Biblias, puedan encender sus celulares, puedan tomar notas también. A veces hablamos con los jóvenes y ellos dicen: no quieren casarse. ¿Y por qué? Porque no estoy seguro, porque no quiero tener esa responsabilidad. Mi hijo me decía: papi, ¿cuánto dinero has gastado en nosotros? Si no hubieses pagado nuestra ropa, nuestra alimentación, nuestra educación, ustedes tendrían un montón de dinero. Yo le decía: pero no tendría la felicidad que tengo hoy con ustedes dos junto a mí, ¿verdad? El dinero no lo compra todo. El dinero no reemplaza a los hijos. El dinero no nos da la felicidad. Pero una familia, por más pobre que sea, por más que tenga dificultades económicas o diferentes dificultades, siempre va a ser mejor que tener un montón de dinero. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por su familia?
Amén. Dígale, estoy agradecido con Dios por mi familia. Y hablábamos de la piedad. A veces tenemos una familia, pero no lo vemos como que esté actuando como una familia. Creemos que la familia es papá, mamá, los hijos, pero más que eso tiene que verse una familia en cuanto a la relación. Yo escuchaba el otro día que hablaba una persona y decía, llega el papá y los hijos desaparecen. Que no esté pasando eso en nuestras casas, en nuestros hogares. Que al contrario, podamos seguir viendo a esos hijos que cuando llega el papá o cuando llega mamá, salen a recibirlos, se alegran porque sus padres han llegado. Y sabe que no es fácil. La sociedad ha cambiado de una manera tal que las personas se han vuelto mucho más independientes. No tienen ya ese afecto que en nuestras generaciones teníamos hacia los papás, hacia los hermanos mismos. Yo hace unos meses atrás comentaba con una persona de España y ella pudo presenciar dos cosas importantes. Estuvo aquí en el centro histórico y pudo mirar un matrimonio en la iglesia católica, en la iglesia de San Francisco. Y decía, oye, acá todavía hay mucha gente que asiste a los matrimonios y es una celebración. Y cuando estuvimos en Baños y ellos fueron a visitar la catedral, la iglesia de Baños, en cambio entraron y estaban en un funeral. Y justo estaba terminándose la misa del funeral y salió el féretro, salió ahí una carroza, la gente como todos nosotros conocemos, ¿verdad? Aquí. La gente ahí caminando con el féretro por las calles de la ciudad hasta el cementerio. Y para esta familia esto era completamente extraño. Ella decía, yo recuerdo que cuando era niña se hacía eso allá en España. Pero ahora ya no. Ahora la persona muere y quienes están junto al cadáver son solo su núcleo familiar. El resto ya no está. Inclusive después de la pandemia nos decía, la misa ya no se hace con cuerpo presente. El cuerpo se queda en la morgue y solo es un simbolismo en la iglesia que hicieron una misa, pero el cuerpo se va directo de la morgue a la cremación y allá le entregan un cofre con cenizas, nada más. Y a nadie, muy pocos lloran a sus muertos. Ellos veían aquí como gente de negro lloraba, creo que era un miembro familiar de un miembro de la policía, en primera fila, su familiar de la institución, con compañeros rodeados, caminaban junto al féretro, lloraba la gente, cantaban canciones tristes, y esta persona decía, se ve que aquí las personas tienen afecto por el resto de seres humanos y cómo les afecta cuando una persona muere. Nosotros hemos visto cómo ha cambiado eso. Turistas que vienen de la tercera edad, vienen esposo y esposa, y tristemente en algunas ocasiones alguien de ellos ha fallecido. La agencia hace los trámites para enviar el cadáver a su país y su pareja dice, bueno, ya se fue, yo continúo mi tour. Eso pasa, mis hermanos, eso pasa. Nosotros quizás dijéramos, no importa el tour, y voy a llorar y voy a enterrarle a mi ser querido. Sociedades que están varios años delante que nosotros, pero eso no quiere decir que es el camino correcto, sino que nosotros somos seres humanos que debemos seguir cultivando la relación de las personas. ¿Y cómo nace eso? Entre pareja, esposo y esposa, y eso tiene que extenderse hacia los hijos y de los hijos hacia el resto de familiares. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos.
Por eso decía, piadosos con la familia. Y ser piadoso viene de la palabra piedad, que significa una virtud que inspira por el amor de Dios. Una tierna devoción a las cosas santas. Entonces, ustedes dirán, ¿no es cierto? No todas las personas son iguales. Algunos sí se relacionan mejor, tienen más cuidado con sus seres queridos. Otros no, otros son muy secos, muy fríos. ¿Por qué? Porque esto no es de todas las personas. Es una característica, es una virtud de la persona para relacionarse con alguien. Y en el tema que estamos tratando en cuanto a la familia dice, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Esa es la piedad. Actos de amor y compasión por amor al prójimo. ¿Cuántos de nosotros somos piadosos? ¿Verdad? Nos cuesta la mano, nos cuesta levantar la mano, porque nos revisamos internamente y decimos, ¿qué tan piadoso estoy siendo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos? A veces somos más piadosos con el extraño que con la misma gente de casa. A veces somos muy piadosos en la congregación, en el ministerio o inclusive en el trabajo. Pero ¿y en casa? ¿Cómo está nuestro nivel de piedad? ¿Cómo estamos relacionándonos? ¿Cómo estamos generando esa relación con nuestra familia? Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 1, la palabra de Dios dice, nunca hables con aspereza a un hombre mayor. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, le está dando algunas instrucciones de cómo cuidar a la congregación, a la iglesia, de cómo tiene que relacionarse con los diferentes niveles de personas. Y aquí le dice, nunca le hables con aspereza al adulto. Le está diciendo, le está dando algunas instrucciones para la congregación. Pero esto tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está el trato de nosotros hacia nuestros seres queridos o hacia las personas que están a nuestro alrededor, que son mayores que nosotros? Tal vez quienes estamos en los 50, nuestros mayores son ya bastante adultos. Pero ¿qué tal los jovencitos que están de 20, de 15? Todas las personas con mayor edad son sus adultos y necesitan que les respetemos, necesitan que les honremos. No le traten con aspereza. Muchas veces nuestra madre, que ya está adulta, nos dice una cosa por otra. A veces ya no tienen una idea bien coordinada. Nos pregunta una cosa y después de un minuto otra vez lo mismo. Y a veces nos ponemos así, no, pero ya mamá, ya le dije. O papá, ¿por qué no me entiendes? Otra vez has hecho lo mismo. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado esa situación, vivir esa situación? ¿Cómo estamos tratando a nuestros adultos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos cuando no entienden algo o cuando no saben cómo hacer? A veces ellos están luchando con la tecnología. No saben cómo hacer algo en el teléfono y que acuden a los nietos o a los hijos, ¿no es cierto? ¿Cómo hago esto? Ay, pero si ya le enseñé ayer nomás, es lo mismo que hizo ayer. Y creen que deben tener el mismo conocimiento que nosotros como jóvenes o como niños. Hablarles con aspereza genera dolor en el adulto, genera tristeza, genera una carga en el adulto mayor. Pero mire lo que continúa diciendo ese mismo versículo. Sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Como lo haría con su propio padre. ¿Cuántos de ustedes tienen todavía a su padre vivo? Amén. Levante su mano ahí, a ver. Vamos a levantarles. Ahí sí están bastantes. ¿Sí? Y justamente hoy el mundo dice que es el Día del Padre, ¿verdad? Yo digo que para mí es todos los días el Día del Padre. Sí, porque mi esposa me dice, mi Señor. Gracias, le digo. ¿En dónde desea el desayuno? ¿En el comedor o le subo a la camita? Yo le digo, y abajo al comedor. ¿No es cierto?
Qué bendición tener esa esposa, ¿no es cierto? Pero bueno, para todos los padres, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que les dé sabiduría, y que no solo sea este día, sino que sea todos los días de ese Día del Padre. Así como el Día de la Madre no tiene que ser solo un domingo, tiene que ser todos los días. El Día del Niño no tiene que ser uno, tiene que ser todos los días. Pero justamente ¿cómo? Poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios, siendo piadosos el uno con el otro, entendiendo cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de la familia. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando tratamos con respeto a nuestros adultos, cuando les prestamos atención, cuando les ayudamos en lo que ellos no pueden ya por su edad o por su falta de conocimiento, estamos generando alegría en esa persona. Y no necesariamente tiene que ser un adulto mayor. Como le digo, Edguitar es adulto para su hijo, para sus hermanas también, ¿no es cierto? A pesar de que es un jovencito todavía, es adulto para otras personas. Y así todos vamos a tener nuestros adultos, pero tenemos que respetarlos. Tristemente, ¿no es cierto?, la sociedad ha cambiado y ahora es difícil sacarle un saludo a los jóvenes. No sé si solo a mí me pasa, pero yo a veces tengo que decirles a mis hijos: buenos días, mijo. Hola, pa, hola, ma. Buenos días, mijo. ¿No es cierto? Es necesario que nosotros vayamos, que continuemos, que no dejemos de compartirles las buenas nuevas, las cosas buenas que nuestros padres nos enseñaron, y que mantengamos el respeto hacia nuestras personas mayores, como a nuestros propios padres. Y la segunda parte de este versículo dice: dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. ¿Cómo está tratando a las personas que están a su alrededor, a los que tienen una edad similar? ¿Cómo les está tratando? Con respeto, con honra, como que fueran sus hermanos, involucrándoles en las actividades, diciendo: nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que hacer esto. Involucrándose con el resto de personas, enseñándoles lo que yo sé y aprendiendo lo que no sé de esas otras personas. O quizás estamos buscando simplemente el yo. Bueno, como yo ya sé, allá. Como yo ya tengo, el otro que busque, ¿verdad? Y estoy buscando solo mi ego. Alimentarme yo, tener posesiones yo, no importa si mi hermano ha comido o no ha comido. Hace algunos años, una familia que es mi tía, mis primos, decía que la mamá se cansó de levantarse todos los días a hacer el desayuno. Y les dijo, un buen día les dijo: a ver, hijitos, hasta aquí les di haciendo el desayuno. Ya son grandes, yo estoy un poco enferma, así que cada uno se va a preparar su desayuno. Y bueno, los hijos también aceptaron, dijeron: bueno, mamá. ¿Y qué pasó? Empezaron, cada uno bajaba, se preparaba su desayuno y compartían lo que había. Hasta que cierto día, un buen día, uno de ellos dijo: no, pues, ¿cómo le voy a estar compartiendo con el resto? Voy a esforzarme un poquito y me voy a levantar yo primero. Voy a madrugar. Y entonces madrugaba, bajaba. A ver, ¿cuántos huevos hay? 3 huevos. Ah, listo. Entonces, 2 huevos me voy a comer. 1 les voy a dejar para que compartan. ¿Cuántos panes hay? Ah, listo. Como un pan. No importa si no hay para ellos. Y entonces esta persona, este hermano, empezaba a cubrir sus necesidades sin importar lo que pase con el resto. Con que yo estoy bien, el resto no me importa. ¿Cómo está su pensamiento? ¿Cómo está su pensar en cuanto a esa relación con su prójimo, con sus pares de edad? Yo le animo a que siga buscando
generar impacto en ellos con lo que usted sabe y generar un impacto en ellos también por lo que no sabe y por lo que busca aprender. El versículo 2 nos instruye cómo tratar a las mujeres. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. Eso es lo que nos está mandando la palabra de Dios. Trata a las mujeres mayores y a tus hermanas y a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza. A veces somos muy duros con las personas, con las mujeres especialmente. La mujer es sacada de un costado para ser nuestra ayuda idónea, son más sensibles. Hay que tratarlas, dice la palabra de Dios, como vaso más frágil, para que tus oraciones no sean estorbadas, para que tus oraciones sean escuchadas. Pero a veces creemos que como nosotros somos duros, como fuimos formados del barro, de la tierra, la mujer también sea así, dura, insensible. Y nos molestamos porque nuestra esposa se pone triste, se pone a lamentar cierta situación, ¿verdad? Aquí no pasa eso, no, varones. Todos somos muy sensibles con nuestra esposa. Las entendemos, ¿verdad? Sí. Eso dice la palabra de Dios. Trátale a la mujer, a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Cuando alguien trata mal a nuestra madre, creo que ahí como hijos saltamos, ¿no es cierto?, como fosforito, y le vamos a defender. Lo mismo, si usted no quiere que le traten así a su madre, trátele de la misma manera al resto de mujeres, a las personas adultas y también a las jóvenes, porque de la misma manera podrían tratarlas a sus hermanas. Trátenlas con pureza, con todo respeto, con toda amabilidad. Eso dice la palabra de Dios. Si no les gusta y quieren enojarse, no se enojen conmigo, enójense con Dios. Eso dice la palabra de Dios, no les estoy diciendo yo. La palabra de Dios nos manda a hacer eso. Y esta verdad, esta instrucción tiene que estar o tiene que empezar en casa. Ahí es donde pasamos el mayor tiempo, ahí es donde aprendemos las cosas, ahí es donde ponemos en práctica, ahí es donde practicamos la palabra de Dios, ahí es donde debemos practicar la palabra de Dios. Para lo que aprendemos en casa podamos llevarlo y ponerlo en práctica en otro sitio que también pasamos muchas horas, en nuestro lugar de trabajo, en el lugar de estudios donde están los niños, los jóvenes. Y aquello que hacemos en casa y hacemos en nuestros trabajos es reconocido en la congregación y lo ponemos en práctica acá, donde muchos de ustedes quizás solo vienen el día domingo, otros domingo y cierto día adicional en alguna reunión o algún curso que esté tomando. Pero en la iglesia es donde menos tiempo pasa. Pero ¿sabe qué? Usted, al decir soy la iglesia de Cristo, está siendo expuesto ante el resto de personas, ante todas las personas que sabe que usted es cristiano. Ahí va el hermanito, ve. ¿Sí ves cómo le trata a su esposa? Ahí va el hermanito, ve. Mira cómo le deja botando a sus hijos. Está siendo expuesto. Usted, al ser cristiano, está diciendo yo sigo el camino del Señor. Y la palabra de Dios nos manda a hacer esto. Y a veces queremos traerlos a la iglesia a nuestros vecinos a punta de bibliazo. Cuando ellos dicen, no, pero si ahí estoy escuchándole ahí en la pared. Cómo se gritan, cómo se tratan dentro de casa y el domingo van como angelitos a la iglesia. ¿Han escuchado o no han escuchado esas palabras de personas? Y dicen, por eso yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener una doble vida. Pero el Señor nos ha llamado a tener libertad, a caminar en transparencia, a ser transparentes, que lo que hago en público también lo hago en privado, ¿verdad?
Cuando no me está viendo nadie, tengo que hacer las cosas correctas. No solo cuando alguien me está viendo. Recuerdo claramente que un señor le decía a su hijo, el hijo le decía, estaba conduciendo y quería pasarse una luz, un semáforo en rojo. Le decía, pero es que no hay ningún carro, no hay cámaras tampoco, nadie me está viendo. Y le decía, hijo, alguien te está viendo, y ese es Dios. No importa que no haya cámaras, no importa que no haya personas, no importa que no haya nadie. Si algo te está diciendo detente, tienes que detenerte. Y esa es la luz roja de ese semáforo. Por lo tanto, querida familia, cuando nosotros estemos caminando y siendo ejemplo en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando seamos ejemplo en nuestro trabajo, cuando eso lo vivamos dentro de la congregación, vamos a generar un impacto en la sociedad. Y ahí realmente diremos, la sociedad está conforme al diseño de Dios. Caso contrario, solo estamos diciendo, no, pero es que esta sociedad cómo ha cambiado, esta sociedad no vale, esta sociedad está perdida. Pero yo nuevamente le animo a que se revise usted mismo y diga, ¿cómo estoy viviendo la piedad en mi vida, en los diferentes medios en donde yo me relaciono? Cuando usted viva la piedad realmente, usted va a generar un impacto en la sociedad. Romanos 12:10, la palabra de Dios dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítese al honrarse mutuamente. Ámense unos a otros, pero no solo del amor del Día del Padre, sino un amor genuino de todos los días, de todo el tiempo. Eso nos manda la palabra de Dios. Romanos 15:7, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Tenemos que aceptarnos, querida familia. A veces creemos que todos, como yo soy, así tiene que ser. No, cada uno es un ser individual y todos somos iguales ante los ojos de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos manda a aceptarnos y amarnos los unos a los otros. Y 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 3 continúa diciendo, atiendan a toda viuda que no tenga a nadie quien le cuide. ¿Cuántos de nosotros tenemos viudas en casa o cercanos a nosotros? Mi madre está viuda hace casi 24 años. Y el versículo 4 dice, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Recuerde que Pablo le está dando las instrucciones a Timoteo, cómo relacionarse y cómo cuidar de la iglesia. Y en este versículo 3 le dice, cuida a las viudas que no tenga nadie. Pero si tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad es de ellos, para que de esa manera honren a sus padres, porque eso es agradable ante Dios. Y ahí es cuando muchas veces nos cuesta, querida familia. A veces creemos que no. Como yo ya tengo mi hogar, y la palabra de Dios me dijo, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pues ya, mis papás quedaron atrás. ¿Cierto? A veces nos volvemos muy espirituales, muy bíblicos y hasta señalamos. Y como somos una sola carne y mi esposa ni le puede ver a mi madre, entonces mejor es ya ni me voy a verle. ¿Cómo está el cuidado para sus padres? Muchos de ellos quizás son viudos o viuda o viudo, o no importa si no están viudos. Tal vez están adultos mayores y están necesitando el cuidado de sus hijos.
el cuidado de sus nietos. ¿Está dando usted ese cuidado a sus padres, a sus adultos mayores? ¿O simplemente está esperando que alguien lo recoja, algún ancianato público lo recoja para que no me dé más carga, para que no sea carga para mí? Es triste ver cómo muchas familias han dejado que sus ancianos, sus adultos mayores, quizás viudo o viuda, simplemente tengan que estar al cuidado de alguna persona y con un cuidado muy, muy básico. Y no porque no tengamos condiciones o posibilidades de cuidarlos, sino porque el afecto ha quedado atrás. Y nos hemos olvidado lo que nuestros papás hicieron por nosotros cuando éramos también pequeñitos. Cuando no podíamos caminar, como ellos nos ayudaron y nos enseñaron a caminar. Que cuando nos caíamos, ellos nos levantaban. Cuando nos ensuciábamos, ellos nos levantaban y nos cambiaban. Todo eso hicieron nuestros padres. Por lo tanto, ahora ellos requieren nuestro cuidado, nuestra protección. Yo les decía, mi madre está viuda desde hace casi 24 años y con mi esposa nos casamos hace 22 años. Y recuerdo claramente que a mi esposa le decía, mi vida, hasta ahora yo he sido el proveedor para mi madre. Y le voy a pedir que si tenemos mucho, tenemos poco, algo de eso le podamos seguir compartiendo a mi madre. Y ella estuvo completamente de acuerdo. Y desde ahí, todos los meses, cuando podíamos, entre mediados de mes o cuando se pueda, pero todos los meses le llevábamos su fundita de compras, de algún dinerito para que se pueda movilizar. Y sabía que mis hermanos también lo hacían, pero quizás no lo decían. Pero en algún momento alguien de ellos dijo, ¿saben qué? Nosotros también queremos aportar en algo más para mi madre. Está ya más grande, está mayor. Ella pasa en casa casi todo el tiempo. Hagamos un plan para cuidarle a ella. Hagamos que un hijo se responsabilice el fin de semana para llevarle a algún lado, a que vaya a comer algo que le guste, a que vaya a hacer las cosas que le guste, a que salga del ambiente donde pasa toda la semana. Y así lo hemos venido haciendo. Y eso ha traído bendición para la vida de nosotros como hijos. En algún momento ella cayó enferma y tuvieron que operarla. Y ahí estuvieron todos los hijos. Todos los hijos. No importaba si tenía más o menos. La primera pregunta era, ¿cuánto nos toca poner? ¿A cómo nos toca apoyar para pagar los gastos médicos de mi mami? Y no solo los hijos, también los nietos. Los nietos que ya tenían posibilidades, dijeron, aquí está para mi abuelita. ¿Por qué? Porque están mirando lo que hacen sus padres. Porque están mirando cómo los padres están sembrando en sus abuelitos. Entonces, mire, eso es pasar de generación en generación la palabra de Dios. El ejemplo, el testimonio de lo que yo vivo en mi vida está mirando mi hijo. Por lo tanto, tenemos que poner en práctica en nuestra casa. Y no tenemos que olvidarnos que esa es nuestra responsabilidad. Y más como cristianos. Porque muchas veces tristemente vemos que una persona que dice ser cristiana no quiere apoyar a su padre. Y solo quiere la herencia. Ya quiero que me firme los papeles. Yo ya necesito esa herencia. Eso también lo hace el mundo. Pero también la gente del mundo que no conoce al Señor respeta a sus padres y les da una vida digna hasta el final de sus días. Muchas veces la persona que no conoce a Dios cumple de mejor forma este diseño que Dios creó para la familia. Sí es verdad que tenemos que criar y cuidar a nuestros hijos, pero también es verdad que no tenemos que olvidarnos de nuestros padres y de nuestros abuelos.
Eso nos dice la palabra de Dios. Le invito a que revise nuevamente sus devocionales de esta semana. Primera de Timoteo capítulo 5. Lea nuevamente y que el Espíritu Santo le empiece a revelar cómo está su vida, cómo está su relación en cuanto al cuidado de sus adultos. Y el versículo 8 de este mismo capítulo, la palabra de Dios dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Mire, a veces cristianos vemos que no están cuidando de sus familiares, cuando la gente del mundo sí lo está haciendo. Y nos decimos ser cristianos, pero la palabra de Dios dice que aquellos que no cuidan de los de su propia casa han negado la fe. Están desconociendo lo que establece la palabra de Dios. Eso nos manda. Y si dice la palabra de Dios, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer, querida familia? Obedecer. Dígalo con voz fuerte. Obedecer lo que dice la palabra de Dios, aunque no me guste. Diga, aunque no me guste. Sí. A veces no nos gustan las cosas, pero si dice la palabra de Dios, es porque es bueno, querida familia. Y porque al ser hijos de Dios, debemos ser hijos obedientes. En Tito 1:16 dice que tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. A veces es fácil decir: no, yo soy cristiano, yo le amo a Dios, me gozo en su presencia, Él ha traído bendición a mi vida tengo libertad, me sacó del pecado, me sacó de los vicios, ahora soy diferente, gracias Señor. ¿Tus padres cómo están? No, eso es otro capítulo, eso ya el Señor los cuidará. Muchas personas dicen que conocen a Dios, pero con su forma de vivir están diciendo: realmente lo desconozco. ¿Está Dieguito por ahí, por favor? Yo no sé cuál ha sido su situación, yo no sé cómo ha estado su relación con sus familias, no sé cómo ha estado relacionándose con sus adultos mayores, no sé cómo está su relación con sus prójimos de su misma edad, no sé si está siendo de impacto en el resto de generaciones. No sé si usted está entendiendo bien la palabra de Dios, lo que Dios le está mandando a hacer. Pero si no lo ha hecho, no se preocupe. No se preocupe, porque Dios es un Dios de perdón, un Dios de amor. Él solo quiere que nos arrepintamos, que le pidamos perdón, y Él está presto para escuchar nuestras súplicas. Pero Él tampoco quiere que hoy le pidamos perdón y no cambiemos, sino que Él quiere que seamos transformados a la luz de la palabra de Dios. Y si este mensaje ha llegado a su vida, yo le invito a que se ponga de pie. Yo le invito a que usted empiece a clamarle al Señor y le diga: Padre, yo te pido perdón. Yo te pido perdón porque muchas veces te he fallado, amado Dios. Te pido perdón porque, a pesar de que muchas veces he leído esta porción de la palabra de Dios, porque muchas veces quizás mis líderes, las personas de mi iglesia me han enseñado a que debo tratar con respeto al resto de personas, de que tengo que amarlas, de que tengo que entenderlas. A pesar de eso, no lo he hecho. Por eso te pido perdón, amado Padre. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine mi vida. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me dé claridad y que me redarguya el momento que solo intente caer nuevamente en este pecado. Y que me des la sabiduría, me des la estrategia, que me des los recursos también, que me des habilidades, Padre, para poder relacionarme
con todas las personas que están a mi alrededor, con los adultos mayores, así como con las mujeres y también con los jóvenes y las señoritas, para poder tratarlas como en mi propia familia, y que eso yo lo pueda poner en práctica, Señor, desde mi casa, en todas las áreas en donde yo me vea involucrada, sea en mi trabajo, en mis universidades, para de esa manera, Señor, ser testimonio que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, que soy seguidor de Cristo, y que pueda generar un impacto en la sociedad, para que los niños, Señor, puedan aprender, puedan mirar en nosotros que el ser humano fue creado como un ser relacional, que necesita generar relaciones de afecto, que necesitan depender el uno del otro, que necesitan caminar en conjunto, que no fuimos diseñados para caminar cada uno por su lado. Que tú nos has creado a tu imagen y semejanza. Y si somos creados a tu imagen y semejanza, necesitamos estar mirando cuál es la necesidad del uno y del otro. Yo te doy gracias, amado Señor, porque esta mañana, Señor, tú has traído esta porción de la palabra de Dios. Este mensaje ha sido sembrado en mi corazón. Y yo te pido, Señor, que en el tiempo, en tu tiempo, esta palabra dé fruto. Y que sea lo más pronto, Señor. Anhelo que sea lo más pronto. Que hoy mismo yo pueda ir y pedirle perdón por la forma que quizás le hablé a mis padres, quizás a mis vecinos, en la forma que les he tratado a los adultos. Y que pueda tratarlos también, Señor, al resto de personas como tú los ves. Como dice tu palabra, con amor eterno los he amado. Que pueda amarlos también a ellos a pesar de todas las cosas. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre, porque ahora reconozco que no será en mis fuerzas, sino será en tus fuerzas y bajo tu poder y tu guía del Espíritu Santo, que yo pueda poner en práctica esta porción y esta instrucción de la palabra de Dios. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Querida familia, si le va a dar un aplauso, dele fuerte al Señor. Que Él reciba su gloria y su honra a través de ese aplauso, de esa ovación. Pero sobre todas las cosas, que Él se regocije y que reciba como un olor fragante todo lo que usted vive en su diario vivir, en su vida propia. Que Dios les bendiga, querida familia, que tengan una linda semana. Las personas que están por primera vez, les esperamos acá en las sillas de mi lado derecho. Gracias, querida familia.